A mí me insultó porque ella usó una frase que ella dijo, antes de 1959, ¿qué eran las mujeres negras en Cuba? Prostitutas, o se refirió a la prostitución. Ujú. Y después de 1959, ¿qué son ahora? Pues todas son médicos. Entonces yo tengo antepasados por parte de padre que fueron mujeres, fueron negras y no fueron prostitutas. Claro, oye, yo después de tu entrevista con un tío blanco hetero, Ujú. vi, bueno, la otra entrevista que le hizo a esta señora argentina, creo que es. Sí. Y a partir de 1 hora y 2 minutos aproximadamente, ella Ujú. hace como una respuesta abreviada a tu entrevista. Ujú. Y me sorprendí mucho porque ella, sin citar lo que tú habías dicho, intentó refutar lo que tú habías dicho. Ujú. Y es algo bastante curioso porque además lo refuta. Yo, según el currículum de esta persona que lee el entrevistador en el canal, es una persona que debería tener un cierto grado de conocimientos, un cierto grado de inteligencia para poder rebatir ciertos argumentos como los que tú diste. Sin Sin duda. embargo, los argumentos que usa son falacia tras falacia para Ujú. tratar el tema Cuba. Los otros temas no lo sé porque no soy experto ni mucho menos, pero cuando hace referencia al tema Cuba, va de mentira en mentira, ensartando una tras otra, y Ujú. son además mentiras fáciles de desmontar De con desmontar. datos, Así es. claro, con datos concretos. Yo sé que tenemos tú y yo pendientes ahí un Vamos a video hacer. No, no, seguro, sobre seguro. esto, Por pero cierto, quería ya, igual. ya UTBH, ya él me dijo que sí, me dijo que sí, que tomara las imágenes que quisiera de ese video para poder ponerla a ella diciéndolo, porque tampoco quiero que, a ver, yo copié de todos modos palabra por palabra de lo que ella había dicho, pero no es lo mismo poniéndolo, o sea, ella dijo Exacto. esto, esto, esto y esto, o sea, estas fueron las palabras de su boca y lo que yo voy a refutar es exactamente lo que ella dijo, lo que vamos a refutar tú y yo, perdón, es exactamente lo que ella dijo. A mí a mí de lo que dijo, hay una cosa que me insultó, fíjate, me insultó. Ella dijo que las mujeres negras Disculpa que antes te de... interrumpa. Sí, Primera vez que escribí una mala palabra en un chat fue cuando ella estaba ahí. Y pues fue que, y ya, y dije, me voy porque ya, o sea, me saqué, ¿cómo decir? Se me salió lo malo, digamos. Y paré de verlo. No, no, no lo pude seguir viendo. De verdad, me molesté mucho. a mí me insultó porque ella usó una frase que ella dijo, antes de 1959, ¿qué eran las mujeres negras en Cuba? Prostitutas, o se refirió a la prostitución. Uh -huh. Y después de 1959, ¿qué son ahora? Pues todas son médicos. Entonces yo tengo antepasados por parte de padre que fueron mujeres, fueron negras y no fueron prostitutas. Y eso me insultó, pero además, Tuviste que ella utilizó la falacia de generalización, que tiene otro sí, nombre en específico. exacto, O sea, que ella hizo lo que lo mismo que ella dice que yo dije, o sea, la falacia que yo utilicé, ella misma la utilizó ahí. Y claro, cuando uno cae en este jueguito de las trampas retóricas y eso, a mí no me gusta, porque cuando nosotros los cubanos generalizamos, los cubanos que estamos fuera de la isla, como tú y como yo creo que es por el hecho de que realmente es un 90-10. Estamos hablando de un 90 del pueblo cubano, ya no importa si eres negro, chino, jabao, albino, ya no importa de nada. O sea, estamos hablando de un 90-10, 95-10. Pobres, pobres, pobres contra la casta, porque eso es lo que cree el comunismo, una casta, en realidad. no, y cuando hablamos del tema de prostitución, que para mí es un tema muy sensible, Uh -huh. es muy injusto generalizar, además de injusto, es incluso hasta, diría yo, que malvado, porque si miramos mujeres negras en Cuba antes de 1959, nos encontramos con Celia Cruz, por ejemplo, que es uno de los máximos exponentes de la cultura cubana, Y que o nunca pudo con, volver a Cuba. exacto, o con Olguita Guillot, por ejemplo. Y si sigues buscando, te vas a encontrar muchas mujeres negras en Cuba muy talentosas, pero muy talentosas, que evidentemente no fueron parte de la prostitución. Pero luego cuando miras los datos, que es lo que a mí me gusta, yo vivo de los datos,
te das cuenta que en el censo de 1958 habían aproximadamente 11.500 prostitutas censadas en Cuba. Y en la actualidad pasan las 100.000 sin contar los hombres que también se prostituyen. Entonces, si tú coges aquella población de 6 millones de habitantes con 11.000 prostitutas y coges esta población actual de 12 millones de habitantes con 100.000 prostitutas, te das cuenta de que la prostitución se ha multiplicado con la revolución unas cuantas veces, sin sumar, insisto, la prostitución masculina. Así que, ahí tenemos que ligar una cosa también, porque fíjate, hay una prostitución que, bueno, se dedican a eso, pero en Cuba muchas muchachitas que se gradúan de la universidad, yo particularmente conocí, se tenían que dedicar a esto. Y muchas veces, y supongo que tú también lo sabes, lo que estaban haciendo era buscando un yuma, como le decimos nosotros. Un yuma es cualquier tipo de extranjero, no necesariamente un americano, sino un yuma, un europeo, un canadiense, de donde fuera, para salir de Cuba. Es tristísimo que este tipo de personas hagan eso que tú estás diciendo. Claro, eso, mira, es otro punto interesante. La prostitución antes de 1959 era básicamente prostitución nacional porque el cubano no emigraba. Al contrario, Cuba recibía emigración y además el cambio del dólar al peso estaba 1 por 1. Entonces, la prostitución principalmente se dirigía al mercado nacional. Hay estudios de esto. De hecho, hay un estudio de la prostitución en Pinal del Río, exactamente, que detalla bien todo este proceso, incluso desde enfermedades venéreas y todo. Y luego, a partir de 1959, la prostitución pasa a ser internacional y ya no es con el objetivo de subsistir dentro de Cuba, sino pasa a ser otro. El objetivo pasa a ser con el objetivo de salir de Cuba. Cuba pasa a ser... Y atraer turismo también, porque ellos lo saben. Ellos lo saben también. Ahí voy. Cuba pasa a ser un mercado de prostitución interno, a ser un mercado de prostitución abierto al mundo, a pasar a ser un mercado de turismo sexual, que es lo que soy. Hay una entrevista que precisamente es un argentino quien se la hace a Fidel, un poco entre graciosa y un poco así, y Fidel se hace como el canchero. El canchero en Uruguay es el que se hace tipo, ¿sabes? El cómico, así, el canchero, no sé decirte lo que significa esa palabra. Y ese argentino le dice a Fidel que él estaba en Cuba, no sé qué, no sé cuánto, y Fidel le hace una especie de chiste que es: espero que no vayas buscando turismo sexual. Cuando yo vi que yo soy alguien muy detallista, tú eres alguien que eres mucho más historiador que yo, por decirlo de alguna manera. Yo soy alguien que busca mucho ese tipo de detallitos. Por ejemplo, del juicio de Ochoa tengo un montón de detalles que voy a estar sacando en videos, etcétera, etcétera. Cuando Fidel dijo eso, yo me quedé así, yo dije, ¿cómo la gente en Cuba no lo ve? Estaba hablando de una entrevista viejísima, una entrevista, y ya Fidel reconocía que había turismo sexual, pero abiertamente reconocía que había turismo sexual en Cuba. Pero además, si te vas a las declaraciones de Mariela Castro cuando fue al Barrio Rojo, vas a ver que Mariela Castro admitió que en Cuba había prostitución, pero ya no prostitución por dinero, no, prostitución porque te arreglaran la cocina, porque te hicieran la fontanería de la cocina. Y ella lo planteó incluso como si fuera un chiste. Mariela Castro hizo esto. Eso es tan lamentable, pero es más lamentable todavía que salga una señora que no es cubana en un canal diciendo que antes del 59 sí, pero que ahora no. Es totalmente falso.